Buenas tardes compañeros, mi nombre es Mónica Ramírez y les traigo la exposición del resumen del libro Made in Japón, Akio Morita, el cofundador de Sony. Soy de la carrera de Administración de Negocios Internacionales, noveno semestre, y me correspondió hacerles un resumen de este libro. Este libro, Made in Japón, es un libro autobiográfico escrito por el señor Akio Morita, en el cofundador de Sony. Narra la historia de cómo se creó una de las multinacionales más famosas del mundo junto a Masaru Ibuka. Morita era físico japonés, nacido en Sagoya, en el seno de una familia con una fuerte tradición que era el sake. El libro es muy interesante, primero que todo porque transcurre en el contexto de la posguerra mundial de Japón, y segundo porque Akio Morita tenía una filosofía tremendamente adelantada a su tiempo. Morita tenía perfectamente claro lo que necesitan los consumidores en 1960. Por este motivo, Morita adelantó a su tiempo abriendo los showroom. Fueron los primeros showroom que hubieron en Tokio, donde estos podían tocar y jugar con los productos de Sony sin presencia alguna de empleado que estuviese allí. Vendiéndole. La idea era que la persona llegara al showroom, mirara los productos, tocara, sintiera cada uno de los productos y les viera sus cualidades. Nada similar a un concepto que posteriormente tendría la tienda Apple. Apple fue la segunda tienda en el mundo que era su competencia en productos tecnológicos, básicamente en PCs y en tecnología celular y todo lo que es tablet, pero pues fue inspirado principalmente por el showroom que se creó Sony. Tejió una relación con sus competidores, creía que debía existir relación cordial con la colaboración entre otros actores del sector y con el sector político y el sector de extranjeros que tenía en ese momento. Desde el primer momento confió en el futuro de Sony y fue a la apertura de nuevos mercados. Era una persona, Akio Morita era una persona tremendamente curiosa, estudió una licenciatura en helicóptero, pues él solía hacer siempre sus viajes en esta aeronave para ir a conocer otros mercados y por si de pronto tenía algún problema para distribuir sus productos. Él diversificó el negocio hasta el punto que no solo exportaba su tecnología a otros países, sino que además importaba a Francia aviones, neveras, secadores desde Estados Unidos. Era un importador nato. Muebles y enseres, muebles de cocina a Países Bajos y ahí también desde Alemania distribuía otros productos. ¿Qué pasó allí? Comenzó con su campaña publicando anuncios en el periódico del New York Times y el Chicago, de las siguientes grandes hazañas que hacía Sony, de sus campañas que tenía. El punto de internacionalización de Sony es un punto de mira del cofundador de Sony. Se creía que finalmente el futuro de la empresa pasaba por un amplio mercado japonés, así se desarrollaron un plan de establecer en países claves, como incluso fabricando algunos de estos para adaptarse completamente al mercado. También pensó que era muy bueno tener en el libro critica bastante la política de los japoneses, pues opina que ninguno de ellos trabaja para promover la expansión e internacionalización de las empresas nacionales, como si lo hacían. Por ejemplo, Margaret Thatcher narra que el caso similar con la familia real británica, en la que el príncipe se anima a establecer fábricas de Sony en algunas ciudades británicas, es muy sano, porque el gobierno se interesa en los negocios, que esto pueda ayudar al desarrollo de su país. Sin embargo, también era defensor de que ningún gobernador tendrá éxito sin personas y los empresarios, que al fin y al cabo son los máximos responsables, que el país prospere en el tema
de nuevas negociaciones. A lo largo del libro, al fin y al cabo, él argumenta que son los accionistas de las empresas establecidas en el país, pues las que toman gran parte del beneficio en impuestos. La fidelidad de la empresa al trabajador. Él habla, Morita habla que las enormes diferencias en la filosofía empresarial en Japón y en la filosofía empresarial en Estados Unidos es que el mercado americano tiene la rotación de empleados y los despidos que tiene es muy alta, que no pasa en Japón. En Japón, ¿qué hacen? No, en estos países lo que hacen es fidelizar a sus trabajadores. Tienen una filosofía que dice que el trabajador, el mayor aliciente debe ser que se sienta en familia, sentirse realizado y sentir que respetan lo que opina. Esto es lo que el mayor reto para las empresas en cuanto a sus trabajadores. El error de la segregación de las clases en el trabajo tiene una frase muy famosa que es: haz lo que creas correcto, si cometes un error aprenderás de él. Haz lo que creas correcto y si cometes un error aprenderás de él. Es una frase muy famosa. Estas dos frases tienen que ver con que él les explica que no se debe castigar severamente un error o a un trabajador. Esto puede servir para una oportunidad de mejora, bien sea en el producto o en el proceso que se esté llevando a cabo con el producto. Por otro lado, según la filosofía empresarial de Japón, trata de buscar la homogeneidad en el trato de los trabajadores, o sea, que el trato sea un trato digno, y solo establecer un trato uniforme y de la misma manera que se tratan a la mayoría de trabajadores en el tema de estatus. Sí hay el tema de jerarquías, pero son jerarquías basadas en el respeto, en el buen trabajo y en la buena comunicación que tienen ellos. La innovación, él fue uno de los defensores de la manera de innovar, ¿no? Fue una persona destinada a innovar. Gran parte de Sony se destina de las ventas, se destina a la investigación de mercado. El 6% dice en el libro. Además argumenta que no existe competencia a la innovación si muere. Si la innovación no está constante en un producto, siempre tiende a desaparecer por el monopolio, por el otro mercado, por la competencia. Entonces, una empresa no puede convertirse en el peor del enemigo de ella misma si no tiene innovación, pero solo se puede ver si es una empresa, si es una empresa próspera, si no le pone ese reto de estar innovando día a día. La visión es ser cortoplacista de la empresa. Era muy crítico de la visión a corto plazo de muchas empresas. Una vez más usada lo que en el país de Japón, que en lo americano él decía, Japón, la estrategia que contemplaba siempre eran estrategias a largo plazo. En Estados Unidos, que buscan la mayoría de directores, eran beneficios económicos a corto plazo. Entonces, él no estaba de acuerdo a las visiones a corto plazo porque siempre buscan los beneficios enseguida, los beneficios económicos, y esto a qué lleva a presionar más a la gente y a tener que hacer las cosas mucho más rápido. La única excepción a largo plazo fue el presidente Kennedy, que estableció el objetivo de viajar a la Luna en un periodo de 10 años. Para poder cumplir con este propósito, dicen que mucha gente se tuvo que poner creativa, aunque no tuviera claro cuál es el camino debido a este. En Estados Unidos los negocios a largo plazo no existen. Todo tiene que ser con ganancias y con estrategias a corto plazo. La originalidad en la educación y en la empresa. El creador de la palabra inglesa, Woodman, animaba a sus trabajadores a ser originales, y así se creía que también la educación, aunque estaba claro que se debía
existir objetivos y una estrategia clara. No puede solamente ser dinero, solamente el departamento inventó algo para que los gobiernos piensen en tener unos laboratorios perfectamente equipados de innovación y llegar a sola, pero no tiene en cuenta un plan para ellos. O sea, el Wallman fue algo que sí fue muy famoso, les dio mucha, no, fue muy novedoso, pero ellos no lo crearon pensando en eso, sino en la creatividad, qué más se podía crear. Dentro de este punto se cree que los abogados de la legislación de algunos países contraproducen para la innovación. Dice que mientras en Estados Unidos han ocupado creando abogados, Japón está haciendo lo propio con sus ingenieros. Allá es más con leyes que con personas que sepan del tema, como con ingenieros y eso. Otras ideas de Akio Morita era la parte, ya seas un contable, un vendedor, un consultor, la metodología de trabajo siempre será la misma. Tendrás que explicarte, aprender y hacer de tu trabajo lo mejor. Cualquiera que fuera de los cargos que tuvieran allá y que tengan en Sony, la persona siempre tiene que tener la misma idea, que debe aprender cada día más de su trabajo. La función principal del gerente es tomar decisiones y en el caso de una empresa industrial, la de prever tendencias de desarrollo. Sin embargo, la alta movilidad de los ejecutivos hacen que esto sea una tarea complicada. Por ejemplo, siempre defendió la alta tecnología. Seguiría siendo hasta que convirtiera todo en un producto de consumo doméstico, por lo que nunca había de que perderla de vista. Eso era lo que él decía. Las grandes empresas usan consultoras para evitar tener que tomar decisiones importantes y poder echarle la culpa a un informe. Eso es lo que hacen las grandes empresas. Todo esto debe tener unas condiciones para trabajar, pero esto no quiere decir que deban existir lujosas oficinas y gastos innecesarios. Al menos para Morita no era así. No era una prioridad tener unas grandes oficinas y no, nos podemos dar cuenta ahorita lo que está pasando en la actualidad. Las grandes empresas se han tenido que innovar y tienen que seguir innovando con lo que está sucediendo en todo el mundo, con lo de la pandemia, de innovar en que no necesitamos unas grandes oficinas, mucha tecnología, sino tener la tecnología suficiente y saberla utilizar. El más importante en tener en cuenta es la cuota de mercado y trabajar en el medio, largo y largo plazo para que los beneficios inmediatos por ellos se defiendan y produzcan alta calidad, aunque corto plazo no den beneficio. Bueno, lo importante para esta empresa es la comunicación, que todos los trabajadores sepan el rumbo para dónde van, para dónde va la empresa. Sony es una empresa muy organizada, anualmente hace convenciones anuales que reúnen a todos sus trabajadores. También podía aprender en sus compañeros de departamento diferentes maneras de llevar sus procesos y continuamente son siendo capacitados. Basar el salario en una posición que tienes y no en la antigüedad implica que siempre vas a tener novatos en ciertas posiciones y nunca vas a desarrollar en estas áreas. Basar el salario en las posiciones que tienes, ese es un muy buen punto. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo hacen, basan sus salarios dependiendo al tiempo que tiene la persona en la empresa, la antigüedad, pero no a lo que sabe ni a sus habilidades, y esto frustra mucho a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque muchas personas están muy capacitadas y sus capacidades no son bien remuneradas. La conclusión de este libro se podría decir que Akio Morita tenía una mentalidad y una inteligencia soberbia en lo que el desarrollo de gestión de negocios se refiere. Fundó una empresa desde cero y se convirtió en uno de las punteras más grandes en productos tecnológicos. También defendió sus principios y tiene unas estrategias a largo plazo que tienen siempre un beneficio. Y como el
tiene sus propios trabajadores, quizás en Made in Japón es un libro que deba estar en muchas bibliotecas de empresas y ejecutivos del mundo porque tiene muchas enseñanzas. Entonces, pues, ¿qué les podría decir yo también, compañeros? Respecto a la exposición que yo les compartí y el resumen que hice del libro, puedo decir que Sony es una empresa que ha pasado por muchos momentos que no han sido siempre fáciles, porque siempre ha tenido también que estar buscando en la innovación, pero que pues desde su fundador, que fue Akio Morita, él sacó lo mejor de la empresa y comenzó a innovar con sus productos. Akio Morita se estableció en 1945 con Masaru Ibuka y volvió a Tokio después de la posguerra. Él tiene aquí pues todos una visión única de lo que debe hacer desde el principio, con todo lo que tenía y todo lo que quería para el mercado. Han sido, tras de muchos años, estuvieron los primeros 50, 60 años como pioneros en tecnología. Fueron la primera empresa que sacó un producto tan novedoso como el radio transistor de venta mundial en 1968, el primer color Trinity, televisor Color Trinity, que fue el televisor a color en 1971. En 1975 sacó el Betamax, que fue uno de sus mejores inventos, y en 1968 Sony lanzó su marca Triniton por unos ingenieros con una pantalla de más de 100 pulgadas que impulsa la tecnología plana al dominio del color y el video. Así pues han ido surgiendo más ideas, aunque ahorita han tenido que hacer alianzas estratégicas para poder continuar con su innovación de negocio y ser pioneros, seguir siendo pioneros a nivel mundial. Claro está que la marca Sony no es solamente por sus ventas, sino por sus buenos productos, la marca renombre que han hecho a través de los años y ser reconocida. Ahora, en el 2012, hace ya varios años, sacaron los televisores Ultra K, 4K, pues aquí no ha llegado a Colombia, o si ya comenzaron a llegar, pero pues tienen otros competidores de otras marcas que han sacado televisores mucho más económicos. Sony no se caracteriza por ser una marca económica, sino una marca de prestigio. Entonces, a veces lo económico no es lo mejor, sino tener una marca que nos dé renombre, y eso es lo que ellos han trabajado en el tiempo. Les agradezco haberme escuchado, que tengan una excelente tarde y hasta luego.